Pues muy buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas. Bienvenidos al programa La Hora del Café. La Hora del Café en su edición número 355, que comienza en estos momentos en riguroso directo y que estáis invitadísimos a escuchar y a ver. Es una edición de martes, en concreto el martes 5 de diciembre del año 2023, en vísperas del puente, dicen, de la Constitución. Yo siempre lo he llamado el puente de la Inmaculada Concepción. De hecho, el 6 de diciembre poco o nada hay que celebrar. Precisamente va a ser uno de los temas que vamos a abordar hoy. Y aquí estamos, pues, intentando al dar unas dosis bastante distintas de realidad a las que todo lo que está ocurriendo en España, pues nos tienen acostumbrados los medios de comunicación del sistema. Precisamente en esta semana, los que odian a España, pues no festejan la Constitución, pero por unas razones muy distintas de las que hemos comentado nosotros y las que vamos a comentar, por las que nosotros no tenemos nada que celebrar. Y los que sí que la celebran y la suben a los altares democráticos, aquellos que han bajado a Dios y a la Virgen y a los santos de los altares y han subido a San Boto y a Santa Urna, pues nos ponen a la Constitución como algo sacrosanto, y queremos que en este programa modestamente podamos dar una opinión que va a rebatir absolutamente esos mantras constitucionalistas que, como vamos a comentar seguro que en más de una ocasión, creemos que no solamente la Constitución es quien puede frenar todo lo que está ocurriendo en España, sino que es la causa de lo que está ocurriendo en España. Algunos nos estaréis viendo en directo, otros en diferido. A los que estéis viendo en directo, echarnos una mano con la difusión inicial. Sabéis que se nos puede ver en directo por el YouTube de la Falange, por el Facebook de la Falange o por el Twitter de la Hora del Café. Si nos estáis viendo por alguna de esos sitios y maneras, pues dadle a compartir o retuitear, según como sea la red social en la que lo estéis viendo, y así ampliamos la difusión inicial. Y luego en diferido, como todos sabéis, pero siempre me gusta recordarlo porque todas las semanas se incorpora alguien nuevo a este programa. Hay muchas maneras de vernos en diferido porque colgamos nuestros programas en distintos canales. Tenemos 2 canales de audio, un canal en iVoox y un canal de Spotify, los 2 se llaman La Hora del Café. Tenemos 2 canales de vídeo, uno en YouTube, que no se llama La Hora del Café, es el único que no se llama La Hora del Café porque, como siempre digo, hace un año nos lo cerraron y ahora se llama Café para Todos. Haced el favor de suscribiros a ese canal porque no recuperamos los miles de suscriptores que teníamos en el anterior canal, a ver si vamos recuperándolos. Y luego tenemos un canal en VK, que es una plataforma poco conocida, pero que respeta absolutamente todos los vídeos que colgamos ahí, y ya llevamos cientos de vídeos ahí colgados, no nos han retirado ninguno. Y ahí pues también se llama La Hora del Café y ahí podéis ver nuestros programas. ¿Dónde más se nos puede seguir? Pues en los canales propios de Telegram, de La Hora del Café, en el perfil de Twitter que he dicho antes de La Hora del Café, y tenemos también en Instagram desde hace unos meses un perfil propio. Y luego pues ya sabéis que yo soy Jesús Muñoz, que tengo un canal en Telegram que se llama Jesús Muñoz, que no te engañen, Más Razón que un Santo, me podéis encontrar de muchas maneras. Y ahí también cuelgo toda la información relacionada con el programa. Y luego en Twitter también estoy, ¿no?, con el nombre de Más Razón que un Santo. Y luego, por supuesto, nos echan una mano los camaradas de la Falange y del Sindicato TNS, de Falange Española de las Jons, en las difusiones de estos programas, y es de agradecer porque, sinceramente, lo que mencionamos aquí no sé si será la verdad con mayúsculas, pero por lo menos no se parece en nada a la verdad convencional que escuchamos. ¿Y quién más nos echa una mano en la difusión? Pues los invitados a este programa, y que paso a presentaros ahora mismo, y los tenemos aquí en pantalla. Aquí estamos. Ya que han salido en este orden, pues empezamos por el que tengo a mi ladito en el dibujo, que es el general Blas Piñar. Buenas tardes, mi general, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Muy bien, gracias a Dios. Pues me alegro, y gracias como siempre por acudir a la llamada a toque de corneta de este programa, que es tuyo, y que además creo que ya el año pasado, o sea, has participado muchas veces el año pasado aquí, pero también en una fecha cercana a la Constitución también estuviste invitado para hablar, y desgraciadamente, Blas, poco ha mejorado España desde hace un año en el análisis de la Constitución que pudiste hacer al de hoy, ¿no? Nada, por muy buena intención que le pongamos, no podemos decir que la situación de España ha mejorado, evidentemente. Vamos, no nosotros, es que no lo puede decir absolutamente nadie, ni siquiera el gobierno, aunque sonría mucho y sea muy triunfalista, pero tiene que reconocer que la situación es peor que la de hace un año. Así es, acabo de colgar yo en redes sociales un
un tweet, y que luego lo he subido también a Facebook y a Telegram y tal, con los datos del paro juvenil de octubre del año 2023 de la Unión Europea, y otra vez somos líderes. ¡Qué bien! Somos los líderes en paro juvenil un año más, incluso por encima de aquellos países que viniendo del telón de acero, en teoría eran los únicos que nos arrebataban la primera posición. Pues nada, ya no nos la arrebatan. Algo tendrá que ver el régimen del 78. Sí. Y el otro invitado es Fausto Eras. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, mi general. Buenas tardes. Gracias a ti también, Fausto, por estar ahí siempre al pie del cañón. Precisamente el último programa en el que estuviste fue uno de los que nos ha retirado YouTube. Joder. ¿Cuánto honor? Afortunadamente, como lo colgamos en varios sitios, como acabo de mencionar, no ha desaparecido y ha hecho que en los otros sitios en los que queda ha tenido más repercusión por el hecho de haberlo retirado. Pero bueno, es curioso porque es que subimos el mismo programa a dos canales distintos y uno te lo quitan por incitación al odio y al otro no. Será el mismo programa, será el mismo odio, pero bueno, allá ellos, con sus, como decía mi padre, allá cada cual con su cada cual. Sin más dilación, vamos a entrar en los temas que nos ocupan. Yo tenía pensado dar un editorial porque el tema lo merece, el de la Constitución, pero como es un vídeo que, aunque en realidad está basado en un artículo que escribí hace un año, en el anterior aniversario, y luego he hecho un vídeo hace unos meses, pues lo que os invito es a todos, porque en el programa, allí donde colguemos el programa, voy a colgar el enlace del vídeo para yo no quitar tiempo ahora a mis invitados. Pues voy a colgar el enlace de esa especie editorial que dura unos 10 minutos, que lo titulo La Constitución destruye la nación, ¿no? Entonces, como casi todos me habréis oído hablar muchas veces sobre el tema y lo que quiero es que se escuchen las voces de los invitados y sus razones y argumentos, pues ya digo, ahí tendréis la manera de verlo y escucharlo, difundirlo también si queréis y que sean los invitados los que hablen sobre el tema. El primero de los temas que vamos a tratar, por supuesto, el aniversario del 45 aniversario de la Constitución, a nuestra manera. Estábamos hablando en la entradilla antes de estar en directo, que si nos ponemos a hablar de lo que ha hecho la Constitución o un balance de la Constitución en estos 45 años, posiblemente este programa duraría 45 años. Entonces, como queremos ceñirnos a la hora del programa, pues vamos a ser más escuetos y vamos a intentar contestarnos a nosotros mismos a una serie de preguntas, que por supuesto luego vosotros podéis decir lo que queráis. Pero la primera que os voy a hacer, en la cual, más que un balance en sí mismo, que también es eso que nos están diciendo muchos y con lo que empezó el programa. ¿Es verdad que es la Constitución, el muro, junto con el régimen del 78, la monarquía, la famosa transición, los muros de contención para que España sobreviva? ¿O son precisamente, en general, esta Constitución, este régimen, esa monarquía, esa sacrosanta transición, los que han servido de ariete para intentar destruir España? Y gracias a que España es tan potente como es, todavía no han podido con ella. En general. Para mí no hay ninguna duda, pero no para mí, para mucha gente, y no ahora, sino desde antes de que se aprobara esta Constitución, que en realidad es una desconstitución, se vio que era el principio de la demolición de España en todos los sentidos. Y no había nada más que remitirse, no digo ya al propio texto de la Constitución o los que lo hacían, que también hay que buscar ahí la causa de cómo está hecha, sino a la propia historia. Desde que España tiene constituciones, desde la PEPA, la primera, la verdad es que las cosas han ido muy mal en España, pero muy mal. No podemos conocer ningún periodo en que haya estado vigente una constitución en España que haya sido positivo para la nación española. Y los únicos, desde el hueco, desde la primera, desde el 1810, desde la PEPA hasta la actualidad, precisamente ha sido cuando no ha estado vigente ninguna constitución, en la época de Primo de Rivera, que estuvo suspendida, la que estaba en vigor entonces, y la época del general Franco, cuando tampoco teníamos constitución, sino leyes fundamentales, cuando España ha mejorado no solo como nación, sino también en su desarrollo social y económico. Esto ya nos llama la atención. Pero es que además esa constitución en la que ahora estamos sufriendo, desde luego, desde sus principios, niega la existencia anterior de España. No se reconoce la existencia de España. Parece como si España se creara en el año 1978. Hace tabla rasa de todo lo anterior, con lo cual el propio concepto de nación, de nacido o de patria desaparece, porque patria es de nuestros padres, nación es donde nacemos, y si nacemos en un sitio que estamos creando en ese momento, pues no tenemos nada donde arraigarnos.
donde poner los cimientos para seguir creciendo. Todo eso lo ha destruido. Pero es que además los principios en los que se basa, desde los primeros artículos, son totalmente increíbles. O sea, aquí lo único que importa es la mayoría. La mayoría puede decir todo, habla de la soberanía del pueblo español y luego, sin embargo, ponen a referéndum de una sola zona de una región para que se declare independiente. No, pues ¿dónde está la soberanía de la nación? Habla de la igualdad y hay una completa desigualdad hasta en el sistema electoral. No vale lo mismo un voto en Madrid que un voto en Valencia, que un voto en Vascongada, que un voto en Extremadura. O sea que todos son desigualdades, todo es una incongruencia completa, pero sobre todo que entrega el poder a los partidos políticos. Y los partidos, como su nombre indica, son parte. No importa la unidad, lo que importa son la parte. Y a esta parte se le dan unos poderes tremendos, tremendos, por encima de los poderes de representación de la gente. Tú no eres una persona para que te represente, tú das el voto a un partido y este partido designa, pone, destituye, da las órdenes de lo que tiene que votar teóricamente en la Cámara de Representantes, lo que tiene que votar al que tú teóricamente has elegido. Es totalmente increíble. Pero por si todo fuera poco, además de los partidos, da el poder a los sindicatos. Unos sindicatos que comen del sistema, del gobierno, que no defienden en ningún caso a los trabajadores, que defienden sus propios intereses de sindicatos. Son de sindicatos de partido, de parte también. Por tanto, destruyen la unidad. Y para colmo se crea ya lo último, que es el término de nacionalidades, dándose un poder casi soberano a estas nacionalidades de una forma totalmente artificial, porque no está basada ni en la historia en muchos casos, sino es una cosa totalmente artificial. Y además que no digan, como decían cuando se aprobó la Constitución los que la defendían, que las nacionalidades iban a servir para aumentar el sentimiento de unidad, de confraternización, de ayuda entre las distintas regiones de España, sino ya hemos visto el resultado. Cada vez los catalanes son más separatistas, cada vez los vascos son más separatistas y hay separatismo en Galicia, en Andalucía, en las Islas Canarias, bueno, pues en Villatobas de abajo, si me lo decís. Cada vez hay más sentimiento de competencia, de pelearse con los otros para obtener una mejor parte de la tarta que se reparten entre el poder político. Luego la nación realmente sale perjudicada, tremendamente perjudicada desde el inicio con esta Constitución. La Constitución, como tú muy bien escribías y decías, es la que destruye la nación. Luego, si la Constitución destruye la nación, no podemos hacer que sea el dique para que el último asalto a esto poco que dé a la nación española lo podamos parar. Los que invocan la Constitución, los que invocan la transición, están diciendo una auténtica melonada si no saben lo que dicen. Y si saben lo que dicen, una auténtica traición, tanto como los que están llegando a acuerdo con los separatistas, con los terroristas, etcétera, etcétera. Son tan traidores unos como otros. A la hora de la verdad, España está traicionada desde el poder y desde la oposición y de buena parte de la sociedad que con buena intención podría ser, pero que está totalmente equivocada porque le están contando algo que no es verdad sobre la Constitución, sobre la democracia, sobre la igualdad, sobre la justicia. Aquí todo eso ha desaparecido. Aquí no se ha hecho al hombre con portador de valores eternos, con una dignidad, sino el hombre se le reconocen unos derechos y esos deberes pueden cambiar cuando la mayoría o la presunta mayoría lo decida. Con lo cual, el hombre está en manos de unos cuantos que son los que dominan los medios de comunicación, la educación, etcétera, etcétera, que lleva a la sociedad hacia donde ellos quieren. Esta es la realidad y si no nos enfrentamos a eso, no tenemos nada que hacer. Por lo tanto, si esta situación actual, si esta amnistía, si esta ley de ahora sirve para cargarse la Constitución, incluso estoy dispuesto a apoyar esta amnistía. Es más importante cargarse la Constitución en este momento que salvarnos de esta amnistía, que a mí, en el fondo, me trae sin cuidado. Porque son amnistías entre gente que lo que teníamos que hacer es enjuiciarlos todos, a los que reciben los beneficios directos de la amnistía y a los que la dan. Son todos igualmente enjuiciables. Luego, para mí, la amnistía me trae sin cuidado. Lo que quiero es que esta Constitución caiga y cuanto antes mejor. Bueno, pues veo que compartimos no solamente el diagnóstico, sino la solución. Vamos con Fausto. ¿Tú también crees que la Constitución, lejos de ser quien nos vaya a salvar de estos males, es la gasolina a la que si le echamos al incendio que esta Constitución ha provocado va a terminar de abrasar la nación española? Mira, yo cuando esta Constitución se aprobó tenía 25 años y ya dije que no.
Entonces, bueno, pues desde entonces hasta aquí todo ha sido confirmar mis peores presagios. Y efectivamente, pues así estamos. Poco más que decir a lo que ha dicho, a lo que ha dicho el general Piñar. O sea, es que, vamos a ver, ¿para qué queremos? Es que quieren cargarse el espíritu del 78. Válgame Dios, ¿dónde estará el espíritu del 78 si no ha parado de correr? Pero si aquello fue una amalgama. Aquello fue una amalgama de franquistas ayornados, de derechistas que no querían tal, de socialistas, de separatistas que querían meter la patita para a partir de allí empezar a llegar a puntos culminantes. Entonces, señor, esta Constitución ya no sirve para nada. Entonces, si no sirve para nada, pues lo mejor será, porque además aquí hay una cosa. Supongamos por un momento, que nos quitamos de encima a la lacra sanchista. Supongamos que por H, por B, por lo que fuera, porque esto repito, ¿vamos a seguir con esta Constitución en los mismos términos? ¿Vamos a seguir manejándonos con los mismos partidos que nos han traído hasta aquí? Porque, mire usted, esto es haber recorrido un camino a bordo de un determinado vehículo conducido por determinados fulanitos. Entonces, claro, para seguir en este plan, aquí no merece la pena ya nada. O sea, aquí es que yo creo que aquí hemos llegado estamos llegando a un punto de ruptura, a un punto en que ya a Sánchez se le tendrá que acabar alguna vez ese intento de crear en la realidad a base de sus mentiras, a base de sus supuestos, a base de su forma meliflua de hablar, intentando dar a entender que es un pobre muchacho, que todo lo hace bien y que tiene muy buena intención. Bien, esto alguna vez acabará y quizá acabe pronto. Ahora bien, a partir de ahí tenemos que empezar ya a pensar un poquito en grande. Tenemos que empezar a ver cómo sustituimos esto. Alguna vez vamos a tener que contar, vamos, es que además estas cosas, eso que ha comentado el general hace un rato, de que se decía que con esto de las autonomías España iba a estar más cohesionada, es que esto nos lo está volviendo a decir el amigo Sánchez hace poco, diciendo que claro, no quiere usted esto, pero vamos a ver, ¿me quiere usted explicar cómo es posible la unidad desde la dispersión? Porque son términos completamente contrarios. No, gracias a la dispersión vamos a ser más sólidos. Pero bueno, por favor, ¿de qué me está usted hablando? Y ese es el problema, es que el pueblo español, por otra parte, alguien decía, tan rico en grandes cualidades, que decía, vamos a ver, el pueblo español está anestesiado. A mí me recuerda esto a un animalejo, un bichejo, una especie de hormiga que habita en algunos lugares de África, que inocula a su víctima una especie de veneno que le anestesia por completo. Entonces llegan las demás hormigas y se empiezan a comer al bicho, al antílope, y se lo empiezan a comer. Y el antílope se está dando perfectamente cuenta de que se lo están comiendo, pero está incapacitado para hacer nada para evitarlo. Pues yo creo que el pueblo español está en una situación muy parecida. Quitando alguna minoría que de repente parece que surge y pega el grito y... Yo creo que aquí es que, bueno, ¿qué más da? Si es que aquí, y le preguntas a alguien y dice, pero es que mire usted, es que me han subido la pensión, joder, oiga, pues yo no quiero que, de verdad, o sea, qué bien que me suben la pensión, pero oiga, yo quiero sentirme parte de algo sólido y serio, de algo que me proteja cuando yo lo necesite, de algo a lo que servir. Esa es la España que yo quiero, no la España que me presenta este saltimbanqui, ¿verdad? Diciendo que gracias a eso vamos a aumentar la cohesión. ¿Pero qué cohesión? Vamos a ver, había una frase de Napoleón que decía, mire usted, la mejor forma de acabar con una guerra, decía, es darle al enemigo todo lo que pide. Pero claro, eso no es acabar la guerra, eso es perderla. Y en esa situación estamos. Es decir, vamos a ver, en principio, no a las mentiras que nos cuentan desde el gobierno, desde el poder, incluso desde la heroica oposición, ¿verdad?, sobre el espíritu del 78, que el espíritu de la Constitución, que ya no vale. Entonces, eso para empezar. A continuación, hacer ver al pueblo español que estamos en un problema muy serio, muy grave, y que a saber lo que es de nosotros, como esto no se solvente de una forma un poquito eficaz, dentro de pocos años. Bueno, y esto hay que dejárselo claro y desde luego hacerle claro al pueblo español. Dice, mire usted, una mentira 1000 veces repetida, dice, se convierte en verdad. No, señor, se convierte en telediario, que es lo que ves. Y por esa vía te están metiendo todo tipo de pullas y te están convenciendo de que te están comiendo por los pies, lo estás notando, pero como no te duele, te da igual. Ese es el problema. Y una vez hecho esto, empezar a ver cómo sustituimos este sistema por algo que de verdad ¿cómo diríamos? Por algo que de verdad sirviera para algo. Sabiendo que íbamos a tener que íbamos a tener una gran oposición, tanto interna como desde fuera. ¿De acuerdo? Hemos visto lo que pintamos. Hemos visto cómo el señor presidente del gobierno
dice unas cosas sobre lo que ha pasado en Oriente Medio, que válgame Dios también, vaya oportunidad, y se lo han comido vivo y se ha tenido que callar y nos han llamado embajador. Entonces, claro, también tenemos que tener presente teniendo en cuenta cuál es nuestra postura en el mundo, qué es lo que podemos hacer y cómo enfocar lo necesario para sustituir todo esto. Yo es como lo veo. Pues también coincido con el diagnóstico y con la solución. Y desgraciadamente, ambos también habéis dejado caer algo que para mí es triste, pero no por eso vamos a dejar de luchar. Es evidente que es muy complicado ahora mismo el acabar con la Constitución. Y espera, que voy a quitar aquí un momentito los comentarios porque si no me vuelvo loco. Es muy difícil acabar con la Constitución y no poner nada. O sea, es evidente que antes de la Constitución existían unas leyes fundamentales a las cuales desgraciadamente no podemos volver. Otra cosa porque han pasado 50 años, prácticamente 45 para ser exactos, y porque sería prácticamente imposible que vinieran, porque quienes tendrían la posibilidad de ponerlas en práctica pues se iban a negar a poner ese tipo de leyes fundamentales que nos dan cierta soberanía o mucha soberanía, que demuestran la identidad nacional y demás. Pero claro, no por eso vamos a caer en la adoración perpetua a la Constitución. No sé cómo lo veis, pero yo casi siento, con todo lo que está ocurriendo en España, mira que estoy intentando estos días, pues por un lado, apoyar todo tipo de protestas, intentar hacer la vida normal dentro de, me refiero de una manera política, ¿no? De participar en programas de radio o donde se me invite, escribir, publicar cosas y demás. Pero casi me da más náusea, no sé cómo lo veis vosotros, aunque ya más o menos lo habéis mencionado, más que los que están ahora mismo a punto, tienen a España ya prácticamente para darle el tiro de gracia, casi me da más náusea aquellos que la deberían defender y que en teoría están en contra de los que le quieren dar el tiro de gracia, pero que no hacen nada para salvar a España, sino todo lo contrario, en general. O sea, yo hoy, por ejemplo, he visto, estos días ya empieza a haber actos relacionados con el 45 aniversario de la Constitución, como antes fue en el 44 o en el 42 o el 40. Para esto siempre hay boatos y siempre hay buena oportunidad de reunirse todos juntos y jiji, jaja, de vez en cuando con canapés y demás, ¿no? Pues hoy precisamente lo han hecho ahí en Madrid, donde está ese monumento horrible a la Constitución, que es muy propio de la Constitución, ese monumento que es un cubo vacío, que es lo que es la Constitución, con muchas aristas, lo que es la Constitución. Y además ahora los jardines, lo tengo apuntado por aquí porque es que me ha dado un telequeque cuando lo he visto y me lo he apuntado. Los jardines donde está ese cubo le han cambiado el nombre y ahora los llaman jardines de la transición española. De risa si no fuera por ejemplo. Claro, entonces quieren, como decíamos antes, Miguel, quieren combatir los males que ha traído la Constitución con precisamente otra parte de la historia reciente de España, que es la transición, en la cual está englobada la Constitución, claro, que ha sido el peor periodo de la historia de España, casi peor que el de ahora, porque el de ahora todo ha sido una serie de hechos que se han ido desencadenando uno detrás de otro durante décadas, pero es que la transición fue unos años que en nada, en pocos meses o pocos años, vino todo de golpe, Miguel. ¿Por qué voy a tener yo que respetar, Blas, la transición española? ¿Y por qué la tendrías que respetar tú? No, bueno, yo no es que no respete, es que ataco completamente la transición española porque además nos están mintiendo constantemente sobre lo que fue la transición española. O sea, ante la gente joven, la transición española fue una época modélica de libertad, de tranquilidad, de ansias, de convivencia, de reconciliación, nada más incierto. La época de la reconciliación, digo, de la transición, no solo en España, sino en general el ambiente, en Europa sobre todo, era un ambiente de huelgas, de enfrentamientos, de terrorismo rojo. Acordémonos de lo que fue el Mayo francés en el 68. Acordémonos de lo que eran las Brigadas Rojas en Italia. Si es que era correr la sangre por todos lados, las huelgas salvajes en todos los lados y en España mucho más. Los raptos que hacía la ETA, que ponía precio y cobraba por ponerlos en libertad, lo que cobraba a los empresarios vascos y no vascos para que tuvieran una contribución para el movimiento separatista y terrorista. O sea, el clima de los años de la transición fue un clima de miedo y un clima de mentiras. Te estaban mintiendo constantemente, de entierros además,
por los sotoboches, callándose de los policías, de los guardias civiles, de los paisanos que mataba y asesinaba a la ETA. Y sin embargo, si moría un etarra, señores, las condolencias de la Iglesia, la primera, muy culpable en todo esto que pasó. Luego, lo que hay que hacer es desenmascarar la transición. Es una falsedad lo que nos están contando de ella. El gran pecado, uno de los grandes pecados de la transición fue la ley de amnistía. Y ahora se ponen nerviosos por la ley de amnistía de ahora. Pero si la ley de amnistía del 77 sacó de las cárceles a señores que tenían las manos chorreando de sangre, y que no me hablen de un cambio político, porque ahí no se amnistiaron los delitos políticos, ahí se amnistiaron todo tipo de delitos. ¿O es que porque un sistema no fuera democrático, como dicen ellos, se podía matar, se podía asesinar y se podía robar? Pero de acuerdo. Y sin embargo, todo esto salieron a la calle, y no solo salieron a la calle, sino que pasaron directamente de estar en las cárceles a estar en la Cámara de Representantes, en el Parlamento. Y esos fueron los que hicieron las leyes, los que hicieron la Constitución, los que desarrollaron la Constitución. Entonces, estamos creando una falsedad sobre todo lo que ha sido la transición y la Constitución. Nos están mintiendo constantemente y ellos tienen que defender eso, tanto el gobierno actual como la oposición, y los separatistas lo tienen que defender porque viven de eso. Gracias a esa transición y gracias a esa Constitución viven, y muy bien, cobrando del pueblo español, pudiéndole aumentarle los impuestos. Nadie controla los gastos del gobierno español. Eso de la separación de poderes no es un problema de la ley actual de amnistía, es un problema desde que se hace la Constitución. Nadie ha controlado el gasto de los gobiernos en España, ni del PP, ni de la UCD, ni menos del PSOE con Podemos. Nadie lo controla, gastan lo que quieren, cuando quieren y como quieren, nos endeudan por todos lados, destruyen la industria nacional. Ahora ya está destruida la industria nacional, ahora le toca la ganadería y el campo, lo están destruyendo todo y nadie lo controla. No son libres los parlamentarios de opinar. Es el partido el que determina lo que tienen que hacer. Hoy dice blanco, mañana dice negro, y esos representantes de la soberanía del pueblo español aceptan perfectamente lo que dice la directiva del partido. Estamos en una gran engañifa, en una gran falsedad. Están pagando mucho menos impuestos los vascos con el acuerdo económico con los vascos. Entonces, eso es justicia, eso es igualdad. ¿Pero de qué estamos hablando? Y ahora dicen que están rompiendo con esta nueva ley la igualdad. La igualdad lleva roto mucho tiempo, pero muchísimo tiempo. Pero hasta en las leyes penales. El famoso delito de odio es un delito inventado para perseguir a los que ellos quieren. O sea, ellos pueden hablar mal de todo el mundo, perseguir a todo el mundo, decir, claro, estos son los fachas, estos son los intolerantes, son los ultras, y ellos no cometen delito de odio. Ahora, si yo me pongo en contra de su posición política, yo soy el que odio. Vamos, están inventando. Y eso es igualdad y eso es justicia. Estamos tragando con muchas cosas. El problema es que han conseguido, a través de los medios y de la educación, han conseguido eliminar la conciencia personal y colectiva del pueblo español. No tienen conciencia. El pueblo español no sabe distinguir lo bueno de lo malo. Lo bueno es lo que dice el gobierno y lo malo es lo que dicen los que no son del gobierno. Sobre todo si son antisistema, que nosotros somos antisistema. Entonces nosotros somos ya los malos por naturaleza. Pero como ese paso ya era insuficiente, ahora además de la conciencia han acabado con el sentido común. Y entonces cosas que son negativas para el resto de las regiones de España, excepto el País Vasco y Cataluña, que van a salir, ya están beneficiadas con el trato especial que se les da desde el punto de vista fiscal, de inversiones, etcétera, etcétera, los perjudicados, que es el resto de España, les parece muy bien. Ya han perdido hasta el sentido común diciendo, pero si me están perjudicando, no es que beneficien a los otros, es que me perjudican a mí. Aquí no podemos. Y no hay reacción. No hay reacción, y a mí me importa un bledo que seas socialista, que seas comunista, que seas fascista, que seas nacional, que seas tal. Lo importante es sentirse persona y sentirse parte de tu familia y de tu sociedad, y no defender esos intereses me parece tremendamente grave. Entonces, el pueblo español ha perdido no solo la conciencia, sino el sentido común, o han cambiado el sentido común. Desde luego ahora es el menos común de los sentidos, eso está clarísimo. La gente no reacciona ante barbaridades como temas que de cambio climático o el tema de la ideología de género, todo esto son auténticas barbaridades que chocan contra el sentido común de las cosas que estamos viviendo a diario, y sin embargo la gente comulga con ellas y acepta que le cuenten mentiras y barbaridades y le parecen buenas. Bueno, esto ya... Pues claro, así es muy difícil reaccionar. Y decías antes, hombre, volver a los principios del movimiento y tal... Pues, yo no sé si es fácil o es difícil. Lo que sí sé es que ellos, con la famosa transición, volvieron al punto de partida del año 31. O sea, aquí retrocedimos de golpe un montón de años y volvimos a la situación que nos llevó precisamente a una guerra entre nosotros.
Esto sí que es realmente grave. A un sistema liberal que estaba totalmente periclitado en todo el mundo. A un sistema monárquico que también había fracasado con la huida del rey Alfonso XIII y volvemos al mismo sistema. Y todavía lo llaman que es un régimen de progreso. Pero oiga, ¿qué me está contando? Si es que además manejan la terminología. Estamos en un régimen de progreso y hemos vuelto marcha atrás y nos volvemos a encontrar con los problemas del año 31, pero mucho más agravados. Porque además ahora el control es mucho mayor y sobre todo se han cargado las instituciones. Porque todavía en el 31 y en el 36, poco o mucho, las instituciones funcionaban. Ahora ya no funciona ninguna institución. Ni el ejército, ni la iglesia, ni el poder judicial, nada. Todo lo han destruido. Nada, ahora son personas que se dejan manejar o no, algunos resisten, otros no resisten, pero se dejan manejar por el sistema imperante. Y entonces lo que no es políticamente correcto, pues o te alineas con ello y sigues hacia arriba o te desmontan y te bajan del sistema. Esta es la realidad que estamos viviendo, que es triste, es muy triste, no solo por España en su conjunto, sino también por los españoles individualmente y colectivamente, ya descifrándolo del sentido de nación, que ya es quitarte de mucho, ¿no? Pero realmente es muy triste ver el panorama que hay entre los españoles que miran con esa indiferencia a todo lo que está pasando y los que se la juegan son ellos. Tenemos la triste realidad que ya pasa en otros países, o sea, lo que ha pasado en Cuba son felices, racionados, muriéndose de hambre, con pocas posibilidades, huyendo de Cuba cuando pueden y los que quedan allí todavía siguen siendo felices, esta es la realidad. Y ha pasado en Corea del Norte y han pasado en otros países y en general en Europa. En Europa se ha entregado, ha perdido su espíritu, ya no existen los valores occidentales, eso ya dejó de existir. Ahora son los valores democráticos que todavía no sabemos en qué consisten los valores democráticos. A mí nadie me lo ha explicado. Los valores democráticos no sé lo que son, porque si es el respeto a la minoría no será lo que nos respetan a nosotros o los que respetan lo que ellos quieren, no sé, es una cosa tan... pero ellos invocan la democracia, invocan la libertad, invocan el progreso y ya con eso tienen razón. No tienen que demostrar nada más. Aunque las cifras, las realidades, los testimonios sean contrarios, no importa. España no tiene deuda, que vamos como una moto en nuestra economía. Vamos, tenemos una soberanía económica tremenda. El gobierno tiene mucha iniciativa económica, no hace nada más que lo que mandan desde fuera. Nada más, pero desde hace mucho tiempo, no de ahora. Ya empezó con Suárez, continuó con González, luego con Aznar y hasta la actualidad. Somos unos auténticos lacayos de los intereses internacionales. Y ante eso, pues es difícil reaccionar, pero yo creo que se va a reaccionar. No sé cómo ni cuándo, pero nuestra rebeldía, la individual, la de nuestros grupos, de alguna manera algún día tiene que florecer porque tenemos la razón, ni más ni menos. Así es, ahora abordaremos, después de que haga otro balance Fausto, de esto, ya no solamente de la Constitución en sí y de lo que está ocurriendo a causa de la Constitución, sino de aquellos que la defienden a capa de espada. Ahora hablaremos también de que continúan las protestas en Ferraz, en las cuales empezaron casi exclusivamente por el tema de la investidura de Pedro Sánchez, de la amnistía, y ahora se están convirtiendo, y eso no le gusta nada al sistema, en unas protestas que ponen en entredicho a todo el régimen. Pero antes de ir a eso, Fausto, cuéntanos tú eso, balance de si a ti te da tanta náusea como nos puedes dar a nosotros, no solamente todo lo que está ocurriendo, sino esos defensores de la Constitución que nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino. Pues vamos a ver, no sé si citar una cosa de hace mucho tiempo, que decía uno, creo que era Sánchez Mazas, que decía que entre la bala marxista y la palmadita derechista prefería 100 veces la bala, porque es preferible morir de bala que morir de asco. Sí. Pues sí, a mí me producen bastante asco todos estos años, pero no os dais cuenta de lo que estoy diciendo. ¿Qué pretendéis? Que sigamos transitando, como decía yo antes, por el mismo camino, con el mismo vehículo y con los mismos conductores. ¿A mí qué más me da Rajoy que Pedro Sánchez? Perdón, Rajoy, Feijóo. ¿A mí qué más me dan? Si es que creo que son hijos del mismo padre. O sea, es que no nos engañemos. Vamos a ver. Aquí no hay más remedio, ¿verdad?, que empezar a develar claramente y a voz en cuello que esta situación se ha creado por lo que se ha creado. Que nos han traído hasta aquí todos estos. Que son los que nos han puesto en esta tesitura. Que son los que se han cargado la conciencia colectiva del pueblo español. La conciencia colectiva. Que lo que no puede ser es que aquí estos señores se planteen empezar a enseñar historia a los niños a partir de 1812. Bueno, oiga, ¿y antes qué? Que España ya existía. Joder, además, nada menos que España. O sea,
abrimos el mundo, porque lo abrimos en 1492. Establecimos un sistema bastante justo y bastante decentito para lo que eran en aquella época las cosas, mientras que otros se dedicaban al esclavismo simple y llanamente. Esto hay que explicárselo a los niños españoles para que vean cuál es la diferencia de España con respecto a otros países, con respecto a otros intereses. Y sobre todo una cosa importantísima, que aquí tenemos que empezar a sustituir esto y empezar a plantearnos cuáles son los intereses propios, exclusivos de España frente a otros. Y esos intereses se defienden. Y eso no quiere decir que tengamos que enemistarnos con nadie. No, oiga, no, es que a mí no me pisa nadie. Es que yo sé lo que quiero. Es que yo no admito que no se ponga, joder, que me nieguen poner una granja para cría de pulpos, anda madre, en Canarias, que aparezcan unos cuantos ejemplares diciendo que es el pobre pulpo, que es un animal sintiente y que en cautividad sufre mucho. Ya veréis que pronto la granja de pulpos la monta el reino la agüita, pero vamos, faltará. Y esto es una tontería, porque a fin de cuentas, mire usted, el pulpo, importante para hasta cierto punto, para nada. Pero eso es el problema, que siempre habrá alguien dispuesto, también desde una postura de tonta sensibilidad, de sentido de culpabilidad, no sé muy bien de qué, que esté dispuesto a negar los intereses de España porque a fin de cuentas somos un país fascista antes del fascismo, que es lo que algunos interpreten y algunos lo que nos quieren plantear. Y claro, y que mientras no reneguemos de todas esas cosas, pues no seremos bien admitidos por quien parece ser que da patentes de corso para estas cosas. Pero claro, no me venga usted con rollos, no me diga usted que va a explicar España desde 1812. ¿Por qué? Porque en 1812 se planteó España por primera vez como nación política. Pues es posible. Pero es que ya era una nación histórica y eso es lo que importa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo creo, que hay que reconstruir como sea la conciencia colectiva de los españoles. Decirles, mira, macho, tú formas parte de una patria que en un momento determinado te va a ayudar, que en un momento determinado va a estar contigo, que te va a ayudar en la enfermedad, que te va a ayudar en el infortunio sobrevenido, que te va a ayudar, pero tú también tienes que ser consciente de eso y trabajar en ese sentido. Tú también tienes que sentirte parte de que vas a recibir, pero también tienes que aportar. Pero claro, mientras que aquí todo sea esperar de que un señorito nos haga la merced de subirnos la pensión, fíjate que... Y luego encima te manden una carta, que como te descuides además la subida de pensión va a representar un mayor pago de renta porque te vas de escala. O sea, entonces... No, vamos a ver. Aquí estamos metidos en una especie, en una gran bola de mentiras que pretenden hacernos pasar como la realidad ineluctable, inevitable y de la que no podemos salir. Pues habrá que romperla por algún lado. Y si alguien me dice que por decir que quiero romper esto, pues estoy cometiendo delito de odio, yo creo que yo no odio a nadie. Ahora, eso sí, hay algunos que odian la verdad y me lo demuestran todos los días. Exactamente. Nos suelen acusar de delito de odio a aquellos que odian la verdad. Es algo evidente. Otro tema que está íntimamente relacionado con la Constitución, porque como creo que ha quedado claro en esta ya media hora larga que llevamos del programa, lo que está ocurriendo en España ahora mismo, la ley de amnistía que antes también mencionaba el general, y todo lo demás no son sino consecuencias del régimen del 78. Yo no estoy de acuerdo con estos que dicen, no, es que lo que quieren es acabar con el régimen. Aparte de, como dice el general, si esto fuera lo que va a acabar con el régimen, bienvenido sea. Aparte de eso, es que no es que quieran acabar con el régimen, es que es el régimen lo que ha traído esto. Esto es una consecuencia del régimen. Eso sí, yo creo que han avanzado en 45 años más de lo que ellos mismos pensaban. O sea, los hacedores de todo esto, yo no sé qué plazo se pusieron. No lo puedo saber porque yo no estuve metido evidentemente en esas reuniones, no sé si satánicas, masónicas, pero evidentemente nefastas y tóxicas. No sé los años que se pusieron para acabar con España, pero está claro que en 45 años han terminado con liquidarla y triturarla, ¿no? Empezaron hace 300. Sí, no, que, sí, que empezaron hace 300. Exactamente. Y tampoco, ¿verdad? 1717, cuando empieza el poder de la masonería. Y además, hoy también, solo por noticias de hoy tenían un debate entre los dos únicos padres de la patria, y vamos a pasar al siguiente tema, el tema de la amnistía, de lo que tenemos y demás. Hoy tenía un debate entre los dos únicos padres de la Constitución que quedan vivos, ¿no? Uno es Miguel Herrero de Miñón, que pobrecito mío se ha puesto malo y no ha podido acudir al debate. Se podría haber puesto malo hace 45 años y no haber hecho la Constitución.
y el otro es Miquel Roca. Con lo cual, el único exponente de los padres de la Constitución, mira que yo no voy aquí a bendecir a los otros, pero el único exponente es el más separatista de todos ellos. Aquel que además ha sido el abogado, por ejemplo, de la infanta Cristina, que dijo que era tonta y que como era tonta se libró de la condena que le cayó al marido, ¿no? Entonces, ese tío es el que nos ha ido dando lecciones de patriotismo, o sea, un tío, Miquel Roca, que ha pertenecido a Convergencia y Unió, que en realidad el partido de Puigdemont es heredero de Convergencia y Unió y no se llama igual porque ha tenido tantos casos de corrupción que han buscado un cambio de nombre, ¿no? Igual que ETA ha cambiado de nombre porque le iban cerrando los chiringuitos y se buscaban otro. Y con esto quiero decir eso, que esta amnistía, esto que ahora mismo tiene alarmado con razón a todo el pueblo español, a buena parte del pueblo español, a otras se la sigue sudando todo, no es sino una consecuencia. Miguel, lo has dejado bien claro, si esta amnistía, que es bastante menos grave como inicio, otra cosa pueden ser algunas de sus consecuencias, pero como inicio, que la del 77 fuera la que va a acabar con el régimen, pues bienvenida sea. Pero desgraciadamente está hecha para acabar con España, no para acabar con el régimen. Una valoración también de cómo hemos llegado hasta aquí, es decir, estas traiciones, estas conversaciones, estas negociaciones de Pedro Sánchez, que lo dejó muy claro Óscar Puente el otro día, con el ejemplo de la mujer que sale la boda de penalti. Dice, era una cosa que íbamos a hacer más tarde o más temprano, lo que pasa es que la hemos acelerado pues porque las circunstancias la han necesitado por el tema de la investidura, pero ha demostrado que estaba dispuesto a poner a España en la almoneda cuando tocara. Estamos en ello, ¿no, Miguel? Bueno, es que las dos leyes de amnistía, además de la gravedad del contenido en sí, la mayor gravedad es porque son impuestas desde fuera. O sea, no son decisiones del poder establecido como consecuencia del poder, sino que son imposiciones desde fuera. Se impuso en el año 77 porque, claro, ellos exigían que todos los etarras, los del FRA, los de todo esto salieran fuera a la calle. Y además que salieran como héroes. Porque lo malo es que no es que salieron, sino que salieron como héroes. Y ahora pasa exactamente igual. O sea, en ningún sitio se había prometido en las elecciones últimas, pues el señor Sánchez no se había hablado para nada de una ley de amnistía, ni se había planteado. Es que más hablaban, en repetidas ocasiones han hablado en contra de una posible ley de amnistía. Entonces, lo que es una consecuencia que es una imposición de estos señores, de Puigdemont y compañía, es una imposición para votarle a este señor. Y estas imposiciones no tienen límite. Cuando un señor es capaz de ceder en esto, es capaz de ceder en cualquier cosa. Y esto es lo realmente grave. Casi es el principio, como pasó con la ley de amnistía anterior, luego fue la Constitución, pues igual pasa ahora. Esto es el primer paso para seguir avanzando en la dirección de destruir a España, que es la dirección que se han marcado. Porque claro, a partir de la ley de amnistía, tanto los catalanes como los vascos, como otros grupos, van a tener muchísimo más poder. Y además saben que van a poder presionar a este gobierno y que este gobierno va a ceder con tal de continuar en el poder y les va a conceder todo lo que pida. Esto es realmente grave. O sea, que no es un mal, de alguna manera, medido, controlado y con un límite. No, es un mal ilimitado, que puede llegar a los extremos que sea. Puede llegar a las mayores o peores consecuencias. Lo que pasa es que la realidad es que el interés catalán yo creo que va a ser más sensato en ese sentido y que se va a quedar con lo indispensable para obtener los máximos beneficios económicos y no dar ni un paso más, porque sabes que como se independicen demasiado, porque ya son bastante independientes, hay una independencia de hecho, aunque no se quiera reconocer, si se independizan demasiado van a tener perjuicios muy importantes económicos y a ese paso no lo van a dar. O sea, ellos van a ser mucho más moderados que lo que sería capaz de hacer el gobierno con tal de constituirse más tiempo en el poder. No ya en esta legislatura, sino en las próximas, porque claro, con esto ha abierto una puerta que no se acaba aquí. La oposición separatista, marxista, se ve cada día más fuerte y el gobierno socialista se cree cada día más leve y además sus aliados anteriores, los podemitas y los de Más Madrid, de todo esto, están divididos entre ellos, con lo cual tienen que apoyarse cada vez más en estos señores que son claramente los enemigos de la integridad territorial de España. Los otros son enemigos de toda España, de la territorial, de la espiritual, de la histórica, de todo, porque no son españoles, que es el gran problema. Muchos de estos ciudadanos que votan como españoles, que tienen nacionalidad española, documento nacional de identidad y pasaporte español, pero que no son españoles, porque no sienten a España ni como patria, ni como nación, ni como comunidad, ni como nada.
Ellos van a destruirla y son, claro, lo malo es que esta constitución tan buena que quieren defender los señores del PP y los señores de Vox, esta constitución tan buena permite que haya partidos que no crean en España y que vayan en contra de España, como son los separatistas y son los marxistas. Y pueden ser partidos y están remunerados por la ciudadanía para que existan y vivan muy bien y hagan todos sus delitos no reconocidos en contra de la unidad de España. No, esto es increíble. Por eso he dicho que España no solo ha perdido la conciencia, sino que ha perdido el sentido común. No tiene ningún sentido que paguemos a nuestros enemigos. Bueno, lo estamos haciendo con Marruecos también, dejémonos de tonterías. O sea, que por pagar, pagamos a quien haga falta. Así es, llevamos décadas regalándole la munición al enemigo para que nos ataque. Y cuando digo munición no solo lo digo de manera figurada, también en cuanto a munición como sinónimo de armamento y demás para acabar con España. Fausto, tú también haces esa valoración de que la amnistía en sí es mala por lo que puede traer, pero evidentemente es una consecuencia de lo que hemos tenido hasta ahora y como también bien decía el general, el separatismo catalán, yo creo que va a ser ellos mismos los que van a poner el freno a la independencia porque dicen, oye, que me va a tocar a mí pagar las facturas. Mientras me las pague España, mola más. Claro. Yo siempre he pensado eso, que en un momento determinado dirán, oye, aquí, ¿dónde vendemos nuestro champán? ¿Dónde vendemos nuestro cava? ¿Dónde vendemos nuestro fuet? ¿Dónde? Joder, del Ebro para allá. Pues a ver si nos van a aplicar el sistema de las FFAA, que no es lo que parece, sino fronteras, fielatos, aduanas y aranceles. Y entonces nos revientan vivos y aquí no. Por lo tanto, yo creo que también en un momento determinado dirán, bueno, lo cual no quita para que esto sea un baldón, para que esto sea una ofensa y para que esto sea, para que esto sea para cualquiera que tenga un mínimo de conciencia. Fijaros, no ya de ser español, sino de ser una persona inteligente, ¿verdad? Simplemente eso, que esto es un baldón. Mire usted, no me tome usted por idiota. Usted me está vendiendo una mercancía averiadísima que huele muy mal. Entonces, mire, al final que se independicen, no se independicen, atención, que hay un precedente histórico bastante claro en 1640. En 1640 Cataluña se separa de España. En 1640 estamos con el cuchillo en el gañote. Se fue Portugal, y los catalanes en 1640, decir aquello del Pau Claris y todo aquello, ¿verdad?, decidieron independizarse, etc., y se fueron nada menos que a Francia. Al cabo de 12 años, en 1652, ya mandaron una embajada a don Felipe IV diciendo, oiga, por favor, que es que los franceses son muy malos amos, que nos tienen sojuzgados, que es que casi, mire usted, prefiero que venga Pérez a que venga Dupont. Pues espérate que en un momento determinado, llevando al extremo no lo que hemos comentado antes, de que bueno, de que lo dejen aquí, no, vamos a ver que van a tope. Espérate que no les acabara ocurriendo algo parecido, porque francamente por ahí fuera hace mucho frío. De todas formas, yo también aquí llamo la atención, y lamento no tener aquí el aparatito, porque es un cuadro muy simpático. Es un cuadro, es un mapa de Europa que trazó en 1943, se trazó desde ciertas instituciones del Partido Nacional Socialista Alemán, concretamente desde algunos las SS, de algunos organismos. Y allí se hablaba de una Europa parcelada por comarcas. Por ejemplo, la península ibérica tenía Castilla, tenía Galicia, tenía el País Vasco incluido Navarra, tenía Cataluña incluido Aragón y las Baleares. ¿De acuerdo? Entonces, pues decía que yo, mire usted, esta Europa se va a dirigir desde Viena o desde Praga. Y aquí todo, pues allí estaba Carintia, pero allí no estaba Austria, allí no estaba España, allí no estaba ni siquiera la gran Alemania suya. Es decir, que aquí ya intentos de convertir Europa en un mosaico para servicio de un elemento superior en el que nadie vota, al que nadie elige, etcétera, 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 que es más o menos lo que tenemos ahora, ya existió desde hace algún tiempo. Pero claro, de nosotros depende el oponernos a esto, chico, y no callarnos. Vamos camino de algo. Vamos a ver, el otro día me comentaban, están dando 100.000 euros por hectárea en Doñana para que la gente deje de cultivar. Tienes 40 hectáreas, pues 40 hectáreas por 100.000, toma, hala, te vas y lo dejas. Está pasando en Holanda, los holandeses ya se han rebelado, los agricultores y los ganaderos holandeses. Está pasando en Irlanda, también con sus vacas y su mantequilla y todo este tema. Aquí de lo que se trata, y esto ya sobrepasa, yo creo, y a lo mejor me estoy cambiando de tema,
Pero esto ya sobrepasa mucho lo que es nuestra preocupación no sé, pues por lo de España, etcétera, etcétera. Es que esto va a decir, no, el hombre, te van a decir, el hombre es un elemento ajeno a la naturaleza. Caramba, oiga, ¿cómo es eso? El hombre es la naturaleza, está en la naturaleza, es naturaleza. No, fuera del campo, fuera. Todo el mundo vive en ciudades, de esas de los 15 minutos. Y esto es lo que hay detrás de todos los que nos quieran imponer, que esto sobrepasa el tema de izquierdas, derechas, de España, de Francia y demás. Esto hay que tenerlo claro cuando estemos pensando en soluciones y cuando estemos pensando en enfrentarnos a lo que de verdad nos amenaza. Entonces, chicos, pues ¿qué vamos a decir? Mira usted, a mí la ley de la amnistía, en definitiva, pues ¿qué le vamos a hacer? Hombre, me preocupa también que cojan y digan, pero que se juzgue también a los guardias civiles que hicieron cosas feas cuando aquello del año 17, porque pegaban mucho, que les juzguen también porque son torturadores. Y de esa forma, y eso extendido a la ETA también en su día, eso da lugar a que a los pobrecitos etarras y pobrecitos CDRs y todo aquello se les considere pobres víctimas de una nación ocupante y brutal. Es una vergüenza que no se puede transigir con ello, pero bueno, pero es lo que tenemos y contra eso hay que estar perfectamente situado y atacarlo defendiendo la postura propia. ¿Qué hago yo? Sí. Jesús, te has quedado bloqueado. Se ha quedado de piedra. No, no sé, con estos sistemas informáticos, no sé si han intervenido directa o indirectamente, pero la verdad es que se ha quedado parado. Bueno, y él es el que dirige además el programa, con lo cual tiene la capacidad, pero de solucionar el problema que se ha planteado. Bueno, de lo que estábamos hablando, esta es una realidad y además es un problema de concepto de lo que es el hombre, en relación con eso, con la naturaleza, y ahora resulta que no es hecho a imagen y semejanza de Dios, como decíamos antes, sino que es al contrario un estorbo, que es más importante exactamente el pulpo, la culebra o el lobo que la persona. No digamos ya los perros más que tenemos en las ciudades, porque claro, se han convertido en este momento en seres que tienen sus derechos. Y claro, hablar del derecho de los animales es una cosa, otra cosa es el buen trato a los animales y otra cosa es el derecho de los animales. Entonces, el animal tiene que estar en su sitio como las personas tienen que estar en el suyo, que tampoco es que tengan derecho a hacer lo que les dé la gana, que es lo que ellos, con su sistema, quieren demostrar, que cuando se trata de ellos sí tienen derecho a hacer lo que les dé la gana, los demás no. Bueno, pues en esa lucha estamos, que es una lucha difícil porque le han ido incubando poco a poco. En esta vez han sido inteligentes. No fue la revolución desde el poder que intentaron con la Segunda República, sino que vieron que ante esto respondía la sociedad y entonces dijeron, pues hay que ir destrozando la sociedad. Y bueno, uno de los objetivos, como sabemos, ha sido la familia, cómo han destruido la familia, desde dentro, desde fuera, que es el divorcio, el aborto, la eutanasia, las familias de diversas clases, las monoparentales, las no sé qué, las trans, bueno, una cosa increíble, increíble. Y sabe que además así eso desarraigan a las personas se quedan individualizadas, sin capacidad de apoyo, de ayuda. La figura dentro de la Iglesia Católica, que ha renunciado a ser una referencia moral de los católicos, y se ha quitado de en medio, como se quitó, hablando de la Constitución, a la hora de opinar sobre la Constitución, dijo que bueno, que era una manera de avanzar en el futuro político y que tenía muchas cosas positivas, aunque podría ser mejor. O sea, tampoco es que... Pero se quitó de en medio. Solo hubo 2 o 3 obispos que hablaron claramente de los males, que era en primer lugar, renunciaba a la existencia de Dios, no se hablaba para nada de Dios, pero no solo de una manera pasiva, sino de una manera activa. Realmente daba tal capacidad a las decisiones llamadas democráticas que podían convertirse en la persecución de la propia Iglesia o en la prohibición del rezo del rosario en la calle, vamos, unas cosas inconcebibles. Hace 45 años, cuando la gente estaba tan entusiasmada, bueno, que no tanta gente, luego vemos la gente que aprobó la Constitución y fue poco más del 50 y tantos %. Las abstenciones, los votos en blanco y los no fueron tanta gente, y mucha gente engañada, y sobre todo con el miedo de que no se aprobaba, venían muchos males mayores porque estaban magnificando el poder del Partido Comunista, de que esto iba a ser una revolución, que había que llegar a un acuerdo con ellos para meterlos dentro del sistema. Bueno, yo recuerdo todavía cómo altos gerifantes que luego fueron del PP decían cómo UCD en aquel momento recomendó que en el País Vasco había que votar al PNV. O
sea, que los propios UCD votaban al PNV porque así los integraban. Ya hemos visto lo integrados que están en España, amantes tremendamente de España. Y además no podían disimular en los actos exteriores. O sea, no puedes decir que solo eran engaño, porque en esa época ya se quemaban banderas de España por todos lados, se ponían bombas trampas en las Icurriñas para que muriera el guardia civil que iba a retirarla, se ensuciaban o se derribaban los monumentos, se ponían bombas a los monumentos a los caídos, al Ángel de la Victoria, a un montón, a las placas que había en cualquier sitio. O sea, que todo eso, y todo eso es allí en nombre de la reconciliación, que es lo gordo. O sea, reconciliarse era hacer todas esas barbaridades, el matar policías, guardias civiles, paisanos, el ensuciar los monumentos, el derribar las cruces de los caídos, y eso era reconciliación. Y la Iglesia apoyaba ese tipo de reconciliación, que es lo grave. Claro, pues ahora la Iglesia está desautorizada. Ahora, diga lo que diga, ya no sirve absolutamente para nada. Ha perdido su credibilidad. Y esto en una Iglesia religiosa católica es muy grave. Claro, que pierde la credibilidad entre los propios católicos, entre los otros no la ha tenido nunca. Yo es que la verdad no tuve que reconciliarme con nadie. Yo con nadie tuve que reconciliarme. Y en mi familia por detrás, pues como en cualquier familia española, hubo de todo en un momento determinado de la historia de España. Pero chico, eso a mí eso no me preocupa lo más mínimo, pero el problema en general es algo que has comentado. Y es que ¿cómo te diría? Un concepto del hombre muy concreto, lo que está ahora mismo en discusión. Y claro, si partimos de eso, que es la base de todo lo demás, nos encontramos con lo que nos encontramos. Si entendemos que el hombre pues, es simplemente un portador de intereses económicos, como se lo pretende hacer ver, pues mire usted, no. Si no nos vamos a aquellos valores eternos de dignidad, libertad e integridad, que son los que configuran el ser humano, porque, oiga, el ser humano tiene derechos, ¿eh? Y uno de los derechos que tiene es que esos valores se le respeten y sean prevalentes sobre cualquier otra postura. Porque, claro, que me digan que los derechos de los animales... Oiga, ¿y qué obligaciones tienen los animales? Exactamente, o qué responsabilidades. Una cosa... pueden decidir. Pero es que esa protección la lleva ya también a las plantas, a la naturaleza en general. O sea, el hablar del planeta, oiga, ¿pero qué es el planeta? Tiene singularidad. Porque antes, por ejemplo, llegaba el mejor tenista del mundo, ahora sí el mejor tenista del planeta. ¿Qué pasa? ¿Que entra en competición con los animales y las plantas? Claro. O el mundo porque es el mundo de las personas, el mundo de los seres humanos. Nosotros los que hemos creado el tenis, las pistas de tenis, y pagamos al tío por verle pegar pelotazos con una raqueta. Y pintamos la raya. Mejores del planeta. No, pero es que además es muy curioso, porque dice, vamos a ver, los animales no tienen derechos. Lo que sí tenemos nosotros, el ser humano, por ser quien es obligaciones y responsabilidades sobre los animales a los que no se pueden todo eso que sabemos. Y yo creo pues que aquí como sigamos así, de que ya no se puede comer carne, de que verás el día que demuestren que las moscas que quieren que nos comamos a partir de poco tiempo también sienten las pobrecitas. Vamos a comer tomates, pero ¿qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Que decía es que el tomate también siente. Acabaremos comiendo piedras, acabaremos comiendo molienda de granito. En fin, perdonadme por la... No comeremos nada porque lo que quieren es extinguir de alguna manera al ser humano, o que queden los mínimos para poderlos martirizar, nunca mejor dicho, porque los que queden van a ser martirizados por este nuevo poder mundial que, como eso, no tiene nombre, no tiene referencia, no tiene cara, no tiene rostro, que es lo peor de todo. Ese sí que es irresponsable también. Se toman decisiones a nivel mundial en las cuales no participamos absolutamente para nada ni sabemos quiénes las toman, pero las aceptamos, que eso es lo peor. Las aceptamos. La capacidad de rebeldía la hemos perdido. Y yo, como he sido rebelde desde que empecé en el colegio, pues no lo puedo evitar seguirlo siendo ahora. Y además basta que me fastidien más para que trate de ser más rebelde y fastidiar a los que me fastidian. Ahí se me ha ido la conexión, pero vamos, os he estado escuchando. Efectivamente, nos dicen aquello de no tendrás nada y serás feliz. Estábamos hablando de aquellos que no tienen cara. Se nos ha ido con 100 años uno que sí que tenía cara y tenía la cara muy dura y que era un enemigo de España y que algunos han dicho que era un gran amigo de España. En estos minutillos que nos quedan vamos a dar un poquillo de un toque de esperanza, ¿no? Llevamos ya más de un mes, si no recuerdo mal, 33 días con protestas que precisamente llegaron por el tema de la posible investidura de Pedro Sánchez que se ha producido y luego de la ley de amnistía que se va a aprobar, sin duda.
va a haber primero el martes que viene. Desde aquí invito a todos nuestros oyentes y televidentes que tengan la posibilidad el martes de acudir a la cercanía del Congreso de los Diputados, pues a mostrar su descontento con todo lo que está ocurriendo. Pero este noviembre nacional, como se ha venido llamando, ya se ha quedado con el nombre, aunque estemos en diciembre, nos ha dado cierta esperanza a algunos. Es decir, hay que poner los pies en el suelo. Estamos convencidos, lo hablábamos antes de entrar en el programa, que el noviembre nacional y todas estas protestas no van a ser la solución a los males de España, pero sí, si lo comparamos con lo que había antes del mes de noviembre del año 2023, es un abismo, porque antes no había nada y ahora hay algo. Porque antes la gente que protestaba casi exclusivamente porque no le gustaba el partido que estaba en el gobierno, y ahora cada vez hay más gente en estas protestas que, aparte de querer que se quiten unos para poner a otros, están coincidiendo con un diagnóstico que estáis haciendo perfectamente los dos aquí hoy, y están viendo que es el régimen del 78 el culpable. Por eso aparecen esas banderas con el escudo recortado, por eso aparecen banderas históricas de España, por eso cada vez los gritos y las consignas son mucho más contra el régimen y los males del régimen que contra exclusivamente quien ostenta la presidencia del gobierno en cuestión, que es un tirano, pero que evidentemente es un tirano que ha venido aquí democráticamente, legalmente, porque ha sido este régimen quien la ha sentado donde la ha sentado. Una pequeña valoración de este más de un mes de protestas por cada uno de los dos. Empezar, Fausto, tú mismo. Y también con los pies en el suelo, sé que los tenéis los dos, de que evidentemente esto no va a ser de la noche a la mañana vaya a cambiar algo, pero sí que es cierto que hay gente que hasta ahora no se había manifestado y lo está haciendo, que hay una juventud que le ha plantado cara a la policía como no se la había plantado en décadas, que hay una gente que ha cambiado de opinión con relación a esos cuerpos de represivos, que han sido represivos con los de siempre durante mucho tiempo. Recordemos el caso Blanquerna, pero que mientras no les tocaba a ellos, no parece que no se enteraban de la película. Fausto, una valoración. Pues que no deja de ser un resquicio de esperanza y una gran alegría. Lo que pasa es que yo veo ahí muchos chavales, mucha gente muy joven que notan que hay algo que les falta, que notan que hay algo que tienen que hacer, que notan que hay algo que... Aquí hay algo que a mí me chirría. A esos chavales, a esos muchachos, hay que intentar por todos los medios hacerles partícipes de muchas de las cosas de todo lo que estamos diciendo aquí. Oye, mira, chaval, esto es esto. Estudia la historia de tu país, pregunta, no dejes que tu profe te dé la larga cambiada cuando le preguntes por ciertas cosas. Sé rebelde tú también, que ya veo que lo eres, pero tienes que hacerlo en torno a algo, en torno a una idea. Vamos a ver, a mí me parecen muy bien los detalles de humor del tema, como cuando aparecieron con las muñecas hinchables. Aquello me pareció un detalle humorístico impresionante. Pero esto hay que fortalecerlo desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista del auténtico sentimiento, de ese patriotismo crítico, de decir, amamos a España porque no nos gusta. No sé si amamos a España porque nos gusta o no nos gusta porque esta no nos gusta porque la amamos. Pero eso es lo que hay que transmitir a la gente. Eso es lo que hay que transmitir a cualquier chaval que ahora se ve la intemperie. No, pero si me están engañando. Sí, ¿qué futuro me están ofreciendo de vida? O sea, que me compre un patinete para ir solo por ahí, para que no pueda, yo no voy a tener familia, yo para qué quiero un coche, yo para qué quiero un piso, yo para meterme en cualquier lado, dar a la gente, oye, pedir, exigir, chicos, exigir que os permitan tener futuro, que os dejen combatir por ese futuro y dejarlo claro. Que España España es algo más que una bandera que llevamos como si fuera la capa de Superman, que bendito sea Dios, pero es algo más que todo eso. Eso es lo que tenemos que transmitirles. Y si alguien consigue, digamos de alguna manera, instruir o organizar esa chavalería para que tengan ese amor crítico por España, que parece que les importa, que les lleva a manifestarse ahí, pues qué bien. Consigámoslo, porque no deja de ser, desde luego, un rayo de esperanza. Así es, mi general, como bien dice Fausto, hay mucha gente joven que no sabe exactamente lo que es, pero sí sabe lo que no es. No es de esto, no es de este régimen, no es de esto que está acabando con su nación, está acabando con su futuro, está acabando con sus posibilidades de formar una familia. Entonces, eso a mí me mueve esperanza, entre otras cosas, porque yo tenía perdida prácticamente, siempre quedaba un resquicio. Los que somos falangistas tenemos ese idealismo que nos hace confiar, ¿no?, en el espíritu y tal. Pero casi tenía perdida la esperanza en el pueblo español y me han vuelto, entre otras cosas, cuando voy allí,
y la gente te saluda y la gente ve que te escucha, que ve este programa, que ve otras intervenciones que haces en otros programas y demás, y ve que en cierto modo tú les has motivado, no hablo de Jesús Muñoz, los que estamos haciendo esta lucha durante tantos años les hemos motivado para que ahora salgan a la calle, eso a mí me ha dado cierta esperanza. ¿Tú cómo lo ves, en general? Yo lo primero que tengo que decir es que ya tengo demasiada experiencia en manifestaciones. Yo empecé a manifestarme en los años 64, 65, cuando cae el SEU, cuando las primeras manifestaciones estudiantiles presididas por catedráticos, uno de ellos que luego fue alcalde de Madrid y que ahora loan tanto. Bueno, llevo muchas manifestaciones y me doy cuenta que muchas de estas manifestaciones han sido claramente manipuladas. Una cosa era por lo que lo convocaban con una serie de pancartas, pero luego la intención era otra. Era que nos desahogáramos de alguna manera para luego encauzar este descontento en otra dirección. Sobre todo, el mayor culpable fue el Partido Popular. Muchas de las ocasiones contra el terrorismo, que no las iniciaron ellos, naturalmente, se apuntaron a las manifestaciones antiterroristas cuando ya otros las habían iniciado, las manifestaciones contra algunos cambios, la famosa ley del divorcio, la ley del aborto, muchas manifestaciones, y luego al final acaban apoyando legalmente lo que ha servido es para el desahogo. Y a mí siempre esto me da miedo, porque, bueno, la famosa manifestación del 17 de diciembre, cuando el Consejo de Guerra de Burgos, que fue una manifestación impresionante, porque la gente también salía, pero muy caliente, pero la manejaron perfectamente, porque ya el gobierno estaba totalmente entregado. O sea, lo manejan muy bien, te dejan desahogarte, chillar mucho, te dan la razón, pero luego van cortando cabezas por debajo y al final lo acaban. Porque estos han sido muy hábiles durante muchos años de dedicarse a liquidar la auténtica oposición. En cuanto han visto cualquier posibilidad de reacción con base social, han ido a extinguirla como sea, por las buenas, por las malas, con infiltraciones, lo que sea. Entonces, lo actual, lo que está pasando ahora con la calle Ferraz, hombre, es distinto. No es exactamente en la línea de lo que he dicho y en lo cual he participado en tan numerosas veces y tantas veces. Es distinto. Algo hay diferente. Y es eso, que ha habido unos años de inercia, que se ha incorporado una juventud distinta que no participaba en este tipo de actuaciones, que hay un desencanto claro hacia el sistema, que tiene una continuidad ya que lleva ya un mes, lo cual es importante, o sea que no ha sido una cosa esporádica, momentánea, sino que se mantiene, que es posible incluso que vaya a más en cualquier momento. Bueno, pues hay una referencia espontánea, pero esto, como digo, van a tratar de liquidarlo en cuanto puedan. Entonces, esa labor de formación, de unión, de comunión con esta juventud que hasta ahora no se movilizaba y ahora se moviliza, yo creo que hay que encauzarla, hay que ponerle las ideas claras, hay que decirle cuáles son los objetivos, tanto de lo que hay que deshacer como lo que hay que construir, que es casi más importante. Hay que poner no un ideal de desahogo, sino un ideal de construcción, de un futuro por delante que todavía tenemos abierto si es que lo sabemos hacer. Esto es muy importante, pero es una labor que no es fácil porque en este momento nos faltan muchos medios de comunicación, medios económicos, hay mucha buena voluntad, hay gente muy buena, hay gente muy concienciada, cada vez se va extendiendo más. Es curioso como ver a través de las redes sociales como muchos centros culturales de carácter municipal o local empiezan a dar conferencias sobre la Agenda 2030, sobre lo que es la ideología de género. O sea, se están empezando a desmitificar todas estas pancartas de esta progresía que está destruyendo a España. Y está surgiendo con nombres y personas totalmente, por lo menos para mí, desconocidas. O sea, que no estaba en el mundillo nuestro de las fuerzas nacionales, sino personas, además, profesionales de reconocido prestigio que están reaccionando tal vez demasiado individualmente o en pequeños grupos. Hombre, si se diera cohesión a estos grupos que van surgiendo, no solo en las manifestaciones, sino en lo que hay detrás de las manifestaciones, sería muy importante. Bueno, en eso tenemos que centrarnos. Tal vez sea el momento, no digo de olvidar, nunca hay que olvidar lo que ha pasado, pero ha sido de poner en primer término el sentido de unión, de tomar contacto con nueva gente, de olvidarse a lo mejor de exhibir unas banderas más particulares para defender la bandera de España, de la unidad de España, del bien de España, de lo que es la patria, de lo que es nuestra historia y de lo que tiene que ser nuestro futuro. Y centrándose en eso y olvidarnos un poquito, no olvidarnos, ya digo, nunca hay que olvidar, pero dejarlo por segundo lugar, porque es parte de nuestra formación y eso no podemos dimitir nunca. O sea, el espíritu falangista no podemos olvidarlo.
sería renunciar a nuestra esencia, pero sí evidentemente que cuando nació la Falange era en ese momento lo único que había en España, ahora tenemos otros núcleos y lo que tiene que hacer Falange, o tenemos que hacer nosotros, es contribuir con estos núcleos a darle esa potencia que necesita este movimiento nacional de nuevo cuño. Así es, nos hemos quedado sin tiempo. Yo precisamente, como quitando esta semana que estoy fuera de Madrid, por eso también el fallo técnico que hemos tenido hace un momento, que he tenido yo, vamos, estoy acudiendo todos los días que puedo a Ferraz y veo que el cariño que estamos recibiendo de los falangistas, allí además donde se ve una bandera viva la unidad de España, suele haber debajo un falangista o muchos falangistas, hace lo que está diciendo el general, es decir, no queremos apropiarnos de nada, pero evidentemente nosotros siempre hemos estado en ese tipo de manifestaciones, las consideramos no más nuestras que de los demás, pero por lo menos tan nuestras como de los demás, y además es lo que siempre hemos defendido, y por defender lo que hemos defendido somos los que normalmente hemos puesto pues más heridos, más detenidos, más encarcelados, y en su día pues también más asesinados, y por lo tanto lo vamos a seguir haciendo. Eso no quita que estemos encantados de estar rodeados de patriotas que no son hipócritas, sino que son sinceros patriotas y que están descubriendo que se puede hacer frente a un sistema. Nos hemos quedado sin tiempo. Voy a anunciar, estamos en ese 90 aniversario de la fundación de Falange. Esta semana en concreto no tenemos ningún acto más. No tenemos viernes culturales, el viernes es el día de Inmaculada Concepción, pero lo que sí que hay el sábado es este acto que voy a poner aquí, sabéis si me deja el cartel, porque vale, como tengo algún problemilla. Justo hace 6 años, casi el último atentado terrorista que se ha dado en España, que qué casualidad lo sufrió un falangista y qué casualidad lo cometió alguien de la extrema de izquierda, ocurrió en Zaragoza, y fue Víctor Laínez, que casi todos lo recordaréis, el conocido como el crimen de los tirantes, ¿no? Que no solamente fueron los tirantes, evidentemente se persigue a esta persona por su ideología y fue asesinado por su ideología. Como casi no tenemos tiempo, no voy a entrar en lo que fue el asesinato en sí, ni en la sentencia, aunque está cumpliendo sentencia Rodrigo Lanza, ese inmigrante que vino a España, que estuvo detenido precisamente por dejar tetrapléjico a un guardia urbano en Barcelona, que salió, y cuando salió a la calle, pues lo que hizo fue asesinar a nuestro camarada Víctor Laínez. Bueno, pues este sábado ahí lo veis, el lugar, que es en el cementerio de Litegago, un acto que ya se viene celebrando desde hace años. El primer año se celebró en el lugar donde cayó asesinado Víctor Laínez, y estos años ya se está haciendo en el cementerio. Nuestros camaradas de la Falange de Aragón pues nos han enviado este recordatorio para que todos aquellos que podáis acercaros por allí, porque os pille cerca, pues hacéis homenaje, que no deja de ser de otro caído, del caído quizá más reciente que tenemos, y que una vez más, bueno, pues la sangre falangista ha regado el suelo español, y una vez más, pues otros han querido, como siempre suele ocurrir, apropiar de estos temas. De ese tema ya lo contaremos, de lo que ha pasado en el juicio y demás. Pues los hemos quedado sin tiempo. Voy a ver si consigo quitar la foto, porque repito que estoy teniendo una serie de problemillas con el tema de la conexión, y para no salirme del todo y que se perdiera la conexión, pues ya estamos. He tenido que mantener las fotos durante más tiempo de lo que quería. Pues nada más, agradeceros a ambos vuestra presencia aquí, que tengáis un buen puente de la Inmaculada, que mañana celebréis lo que tengáis que celebrar, que es, si podéis estar con vuestras familias, que lo hagáis, si podéis acudir a Ferraz, que lo hagáis, que si podéis seguir amando a España, como me consta que lo hacéis los dos, que lo hagáis, y que la Constitución, pues que la celebre aquellos paniaguaos que viven de ella. Muchas gracias, Fausto. A vosotros, muchas gracias. Oye, y que paséis felices Navidades, no felices fiestas. Exactamente. Ya hablaremos cuando se acerque la fecha, que la Unión Europea, ya es la Comisión Europea, está diciendo que para no herir sensibilidades, que se desee felices fiestas. Pues yo me cisco en la Unión Europea. No sé. Muchas gracias, mi general, también, como siempre. Pero es que tiene narices que fastidie que se hable de la Navidad, porque luego para los anuncios comerciales el espíritu de la Navidad, vuelve a tu casa por la Navidad, ahora vuelve a tu casa por las fiestas, pero bueno, ¿qué motivo por las fiestas? ¿Qué fiestas? La fiesta la tiene cada uno cuando le da la gana, ¿no? Pero la Navidad es una cosa instituida ya hace 2000 años, aquí no nos vengan ahora. Pero ya lo digo, esto es inconcebible. Muchas gracias, Jesús, muchas gracias, Fausto, me he encontrado muy cómodo como siempre en este programa. Y bueno, que sirva para algo, que es lo importante, para bien de todos y para bien de España.
Pues seguro que va a servir. A todos los que nos estáis viendo y escuchando, os pido como siempre que compartáis este programa, que mandéis el enlace o si cuando lo veis por redes sociales le deis a retuitear o como se llame ahora, a repostear, a compartir y así que llegue al mayor número de personas posibles, a ver si seguimos abriendo las mentes. Y nos despedimos, por supuesto, con nuestro renunciable Arriba España. Arriba siempre.